Muy buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar con vosotros en un nuevo webinar. Hoy hablaremos de un tema interesante, un tema sobre el miedo a la tecnología del abogado moderno. El sector jurídico es uno de los sectores que generalmente ha sido más difícil, ¿no?, de traer a la innovación. Siempre hemos pensado los juristas que nuestro sector estaba a salvo de la transformación digital y que poco a poco no nos sigue afectando. La realidad es que después del sector financiero, otras muchas industrias han ido teniendo importantes disrupciones, ¿no? Entonces la tecnología como elemento disruptor en la abogacía, en el ejercicio profesional de nuestra profesión, pues realmente ha ido calando y ha ido expandiéndose. Entonces, la idea de hoy es tener una interesante charla para comentar con bastante detalle, pues cómo, de qué manera, ¿no?, se conjugan estas cosas. Para ello, hoy hemos traído a un compañero y amigo, a Wenceslao Gaona, lo vamos a presentar ahora mismo, y tendremos una charla, pues, sobre estos temas, ¿no? Sobre las principales cuestiones, y también la idea es dar a conocer pues, las principales novedades, las principales actitudes que hay que tener frente a la tecnología. Como sabéis, en Stocken Capital nuestra herramienta es una herramienta Legal Tech. Somos una empresa de innovación tecnológica y jurídica, sobre todo, en el que intentamos cómo podemos aplicar la tecnología a cuestiones que a día de hoy son de máxima actualidad, como es la financiación empresarial y la gestión del gobierno corporativo de las empresas, de las pymes. Sin más, vamos a añadir a Wenceslao y a presentarle. Hola, Muy ¿cómo buenas, estás, Rafa? Hola a encantado todos, ¿cómo están? de tenerte aquí, estar contigo. Cuéntame hoy sobre, o sea, cuáles son los principales temas, ¿no?, el que queremos trabajar. Pues sí, básicamente, como tú lo comentabas, la verdad es que la tecnología ha estado avanzando de manera muy drástica en los últimos meses prácticamente y años, y pues creo que el sector jurídico es uno de los que más se resiste y más tiene como cierto miedo de, por llamarlo por alguna manera, de usar este tipo de herramientas para incluso mejorar el trabajo y mejorar los sistemas que tenemos los abogados, ¿no? Entonces creo que estamos en una etapa muy hermosa de la tecnología porque justo estamos viendo la evolución y el desarrollo completo y al máximo de todo lo que hemos estado viendo a través de los años. Y me remonto a la época donde veíamos los chats, donde veíamos la comunicación, donde veíamos incluso el nacimiento de una moneda nueva que nadie sabía, la comunicación a través de medios telemáticos. Como que todo se ha ido estado desarrollando de tal manera de que hace unos años se hablaba como un futuro muy distante, pero ahora lo vemos tan presente y tan evolutivo que siento que como que apenas estamos intentando asimilar todos los conceptos que están pasando, y siento que justo nos falta, no solamente al sector jurídico, pero a algunos otros, como hacer ese cambio de que ya estamos viviendo el cambio disruptivo, ¿no? Y no es algo que va a suceder en unos años y no es algo de lo que nos tenemos que cuidar, sino algo que tenemos que estar aprovechando porque está en nuestras manos, que justo estamos en el desarrollo para poder sentar las bases para que en futuras generaciones sea 100% acreditable, ¿no? De cierta manera. ¿Qué te parece? O sea, hemos tenido el impacto de muchas tecnologías en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, desde que entendemos la importancia del dato, el tratamiento del dato, el procesamiento del dato, las tecnologías que trabajan con el dato y que lo utilizan de distinta manera y consiguen aportar una nueva forma de valor, al final lo nuestro, por mucho que pensemos que estamos lejos de la ingeniería, de los números, son datos, ¿no? Al final las palabras, las frases, la comunicación, aunque pensemos que estamos a salvo de esto, pues trabajamos con datos, ¿no? Trabajamos con procesos
y como tal, muchas cosas son automatizables y demás. Yo creo que hay dos grandes tecnologías que agradan y preocupan a partes iguales, ¿no? O interesan a los practicantes jurídicos. Yo creo que hablamos totalmente de blockchain como una herramienta de disrupción, de seguridad, la transmisión de valor, para usarla como registro documental, como prueba fehaciente. Y hablamos de inteligencia artificial, que por una parte hace años nadie pensaba que pudiesen sustituirnos, ¿no? Siempre se reían los compañeros, decir, los abogados seremos lo último que se pueda sustituir. Antes eran otros trabajos de poco valor añadido, pero ahora la verdad es que mucha gente pues, asusta, ¿no? El entrar en ChatGPT y decir, escribe un contrato de, no sé, de compraventa de un vehículo o escribe un acta de una sociedad y que te lo haga bastante bien, ¿no? La verdad que yo creo que es algo que dices, ahí va. Entonces, ¿dónde queda mi papel? ¿Cuál crees tú que debería ser la actitud de los abogados frente a esto? A mí me consta que hay muchos compañeros, a lo mejor ya los que tienen más edad, que pues, se muestran como resistentes a esta clase de innovación. ¿Cuál crees que debe ser la actitud del abogado? Además, tú que estás muy metido en el tema del uso de tecnología aplicada pues a la abogacía pues al ejercicio jurídico, ¿no? Servicios, sociedades y demás. ¿Cuál crees que esa actitud que debería adoptar un abogado que ya esté practicando, aunque ya tenga experiencia, y sobre todo aquellos que están empezando, ¿no? en su carrera profesional? Sí, la verdad es que es bastante interesante esta parte porque creo que, o sea, me gustaría platicar de dos temas en específico con esta pregunta. El primero, yo creo que la innovación y la tecnología siempre ha existido. O sea, creo que acuñirle el término tecnología a todo lo que tenga que ver con desarrollo de software y de hardware es completamente erróneo. O sea, creo que todo proceso, mecanismo o idea que pueda acelerar un proceso ya es considerado tecnología. Y justo creo que es lo que a nosotros nos destaca como seres humanos, ¿no? O sea, antes se arrastraban cosas y un invento tecnológico, como lo puede ser tan sencillo como la rueda, es una innovación y es un cambio de proceso. Entonces, siempre que me preguntan qué opino sobre la tecnología, es que siempre ha estado, o sea, siempre ha estado dentro de nosotros y siempre es parte inherente del humano, ¿no? Retomo también otro ejemplo, como lo pueden ser los comerciantes italianos, donde tenían que estar moviendo carrozas y carrozas y carrozas de dinero, de oro, y llega alguien con un papel y le dice, toma, ya no tienes que estar moviendo costales o ya no tienes que estar haciendo este proceso, ahora puedes moverlo a través de este título. Entonces creo que a nosotros nos toca justo la evolución más interesante, donde no solamente tienes que hacer una práctica física, ¿no? Tenemos que confiar justo en el tema de un espacio web que es intangible y que puede justo ser como un poco misterioso, donde no podemos platicar con una persona abiertamente que conozca lo mismo que nosotros, como lo puede ser un billete de 20 euros o una moneda de 20 pesos, por ejemplo. Entonces creo que este tipo de invisibilidad de las cosas es la que hace que tengamos como cierta resistencia, ¿no? Porque bien se dice que lo que no se conoce, el miedo es a lo desconocido, a lo que no sabemos qué está pasando detrás. Entonces yo creo que una de las prácticas más importantes es justo quitarse como esta barrera de que la tecnología es algo sumamente complicado y que son procesos que solamente ciertos elegidos por el conocimiento son aquellos que lo van a poder discernir, ¿no? Entonces uno de los elementos que yo vi de manera personal fue que hoy en día tenemos información muy, muy a la mano y muy práctica y ya discernida. Entonces creo que el primer paso para que una persona pueda empezar, y me refiero a la persona porque pues, en realidad es un tip para cualquiera, no únicamente para juristas, que primero definan su modelo de aprendizaje. Y justo ahora estamos tan saturados de información que es complicado incluso encontrar la información correcta y el modelo de aprendizaje correcto. Vemos un LinkedIn que está lleno de expertos y que está lleno de textos muy complejos, donde incluso pueden intimidar y la primera reacción sea como, oye, pues esto es completamente desconocido para mí, yo sigo a lo mío, o el texto está como tan hecho de tal forma que sea complejo de entender, ¿no?
Y justo también es como una parte de lo que no me gusta de este mundillo que hacen todo como muy complicado justo para que suene disruptivo y suene como súper innovador y costoso y se haga como una cierta jerarquización. Y la verdad es que existen métodos de aprendizaje tan sencillos como lo pueden ser los visuales y los auditivos, y es uno de los ejemplos que yo siempre le pongo a las personas que se acercan conmigo para preguntarme de que, oye, ¿cómo puedo empezar? O cómo descubres estas herramientas. Y, y pues es tan sencillo como buscar en YouTube o algún video donde una persona ya estudió previo y te está enseñando a través de un video de 10, 15 minutos, ¿no? También puedes escoger o tomar por libros o papers que sean mucho más adaptables para el lenguaje de principiante que irte directamente a algo que esté realizado por un profesional, ¿no? Entonces creo que es una de las primeras partes más importantes para poder implementar la tecnología, que es el conocimiento. O sea, tienes que encontrar el modelo que se acomode mucho más a lo que tú puedas digerir, lo que puedas aprender. Yo, por ejemplo, blockchain al principio me costaba mucho trabajo entenderlo y busqué de tantas maneras, tantos videos, tanta información, que estaba monopolizada por los mismos corrientes filosóficas y nadie me enseñaba qué era blockchain. O sea, me decían para qué servía o que podía hacerme millonario con blockchain, pero nadie me decía qué es blockchain. Y, y casualmente aprendí de un libro con dibujos que te explicaba con los hombres de la caverna cómo funcionaba blockchain. Y era un libro, pues se podría decir que hasta para niños, ¿no? Pero te lo explicaba de una manera tan pura y tan neutral que no me quedó ninguna duda de lo que significaba la tecnología. Y también platicándolo con Víctor, nuestro CFO, nos dijo que él aprendió que era blockchain a través de una definición de ChatGPT. Entonces, creo que la primera barrera que hay que quitarnos es que no hay que ser un erudito de la materia para poder entender de lo que estamos hablando. O sea, te lo podemos explicar o se puede explicar con piedras y manzanas y ya es cuestión de asimilar los conceptos base. Entonces, una vez que tienes los conceptos base, ya puedes empezar a explorar dentro de la materia. Porque uno de las enseñanzas que yo trato de transmitir a través de mi carrera profesional y de Stock en Capital es que tenemos que entender la tecnología desde una neutralidad y no desde una aplicación, porque si no, la corriente filosófica nos empieza a guiar de una manera que puede distorsionar por completo la tecnología. Y yo creo que el ejemplo más puro y llano es el método de la aplicación de blockchain a criptoactivos. Entonces, de ahí nace un prejuicio hacia la tecnología sobre su aplicación y nos tenemos que retomar hacia qué es, ¿no? Porque si no, pues nos desviamos del carril y nos cegamos hacia las diferentes soluciones que puede tener o incluso también con la inteligencia artificial, ¿no? Tocaste un concepto muy interesante que es el de que si nos van a sustituir la inteligencia artificial, de que si... Antes de que vayamos por ahí, déjame hacerte algunos comentarios que me parecen muy interesantes, apreciaciones, ¿no? Lo que estás diciendo. Primero, que me ha llegado mucho, ¿no? Lo que has dicho, por el tema de los conceptos. Y sabes que yo soy un apasionado de las definiciones y de las cosas claras, ¿no? Es decir, esto qué es. De hecho, en las preguntas de examen, una de las preguntas es de concepto para ver si realmente has entendido algo. Para poder hablar sobre estas cosas hay que entender de qué se está hablando, hay que comprender el detalle, ¿no? Y hay que poder animarse, ¿no? De alguna forma a poder explicarlo. Entonces, si no entendemos las cosas, difícilmente vamos a poder aplicarlas. Otra de las cosas que decía es aprendizaje. Yo creo que leyendo y viendo no es suficiente, ¿no? Y la tecnología es algo que es un learning by doing, ¿no? Es decir, tienes que bajar al barro, remangarte, perder el miedo y probarlo, ¿no? Es decir, podemos hablar de ChatGPT, pero tienes que usarlo, tienes que haber probado el prompting. Podemos hablar de blockchain, pero tienes que haberte intentado abrir una wallet, haber intentado mandar algo a algún sitio, haber comprado algún token o algo y haber hecho algo, haber intentado grabarlo con blockchain. Si no, no tiene sentido. Si no, creo que nos mantenemos en un concepto etéreo. Hablamos de las nubes, hablamos de
de la filosofía y de Dios y de otras muchas cosas, ¿no? Pero hay que realmente bajar el miedo, creo, y aprender. Yo creo que todos estamos aprendiendo. A mí cuando la gente me dice, Rafael, tú eres un experto, digo, ni mucho menos. O sea, no, porque estoy aprendiendo igual que todos. Todo es tan novedoso. Y no solo la tecnología, sino la aplicación práctica que podemos hacer de ella, ¿no? Eso es lo que está, digamos, se está consolidando, esos casos de uso que conseguimos ver y que están cristalizando, es cómo aplicamos la tecnología a lo que tenemos a día de hoy y cómo hacemos que esa aplicación tenga un sentido, mejoren la sociedad, la economía y lo que estamos haciendo y sirva, ¿no?, a las empresas y a las personas. Entonces yo creo que es un poco esta historia que comentamos. A mí me Sí, gustaría preguntarte también sobre la tecnología como ventaja competitiva, ¿no? O sea, primero para empresas de todo tipo o incluso para abogados que digan, pues puedo ser más competitivo usando de tecnología. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? sí, pues de hecho justo iba ligado se iba a aterrizar justo al tema de la aplicación y creo que, o sea, también estoy completamente de acuerdo que hay que explorarlo para entenderlo, ¿no? Es fundamental y a ver, puede ser un poco también como impactante al principio, o sea, yo después de estudiar un máster en Legal Tech y de aprender blockchain en el aula, o sea, no te voy a mentir, estuve 20 minutos a punto de, o sea, pensando si comprar o no una criptomoneda, ¿no? Y era como, yo entiendo qué está pasando y sé qué está pasando, pero pues tengo miedo, ¿no? Entonces, pues justo el clic, el paso es como lo que ayuda. Entonces, con el tema de la implementación ya como herramienta, ya viéndolo físicamente en tu día a día, creo que tenemos que pensar en dos vertientes muy importantes y primero es entender la tecnología como computabilidad. O sea, antes de cualquier implementación tenemos que estar conscientes si de lo que queremos hacer, ya sea por creación o por implementación, es computable. Y computable me refiero a que la computadora, literal, o sea, valga la redundancia, sea capaz de procesar lo que nosotros queremos transmitirle. Porque al final del día, un ordenador, una laptop, una computadora es la herramienta por la que nosotros nos vamos a comunicar con esta, ¿no? Entonces, esta no tiene la capacidad de discernir lo que piensa un humano, sino que puede predecirlo, puede repetirlo, puede automatizarlo, al menos en el momento, ¿no? Entonces, ahí entra una parte interesante porque el abogado, algunos dicen que no nos pueden sustituir y pues la verdad es que en muchas cosas no, porque ¿cómo puedes automatizar, por ejemplo, un proceso de testificación, ¿no? O sea, yo no puedo predecir lo que va a decir un testigo en un juicio oral, llámese civil, mercantil, penal. ¿Puede agilizarme ciertos procesos que sean mecánicos? Por supuesto que sí, ¿no? Pero no puede meterse en mi cabeza y aquí entra la parte interesante de que la tecnología es una herramienta complementaria al profesional en cualquier campo que lo veamos, ya sea en las ciencias de la salud, en el derecho, en la economía. O sea, al final tenemos que pensar al momento de implementarlo si este complemento me va a ayudar a hacer mis procesos mucho más rápidos, porque si de alguna otra manera me los va a trazar, pues entonces la tecnología no lo estoy aplicando de una manera efectiva y yo soy el que tiene que darle a la herramienta las bases y los conceptos para que me pueda dar una retroalimentación. Porque por más poderoso que sea ChatGPT, por más seguro que sea la blockchain, por más preciso que sea un robot, una computadora, por más capacidad de procesamiento que tenga, si yo no le doy las bases y las herramientas necesarias para que me pueda ayudar, entonces no voy a llegar a ningún lado. Entonces, justo el abogado lo que tiene que entender es que es un complemento sobre nuestro conocimiento del derecho. Si yo le digo que me haga un contrato de arrendamiento, uno de compraventa, pues va dentro de su base de datos, pues me va a soltar 4 o 5 cláusulas que cualquier persona puede hacer, ¿no? Porque al final un contrato, pues es un acuerdo de voluntades. Pero si yo pongo
lo nutro y le doy la información necesaria para que pueda hacer cláusulas mucho más redundantes y mucho más importantes aplicadas adentro del caso, pues entonces ya estamos hablando de una extensión de mi propio conocimiento, ¿no? Entonces, justo esta extensión es importante que la estemos supervisando para ver si sí está dentro del mismo ámbito de aplicación del que nosotros estamos intentando plasmar. Pongo estos dos casos, el de la inteligencia artificial es uno y el otro es blockchain. Blockchain es lo más seguro del mundo, pero si yo no tengo previo un sistema de confidencialidad o de protección de la información dentro de mi organización o dentro de mi despacho, pues entonces tal vez lo que esté subiendo a la blockchain sea de calidad pública o sea información confidencial pues ya abierta a que no se pueda eliminar, ¿no? Hay dos Entonces, temas, perdona que te interrumpa, hay dos temas que quería comentar en base a esto que estás diciendo, que creo que es interesante, ¿no? Que además que me han surgido. El primero de ellos es que la parte, o sea, lo que tú decías, criterio, ¿no? A lo mejor la palabra clave es criterio. El abogado moderno tiene que aporta el criterio, ¿no? Lo que es, digamos, lo que le hace humano o le hace insustituible es contar con ese criterio. Yo voy a contar una anécdota que cuento cuando empecé a investigar, ¿no? Con el prompting y con esto. Yo a ChatGPT le pregunté sobre regulación financiera, un tema que más o menos algo sé de él, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió y de derechos sociales. Le pregunté la evolución de la normativa comunitaria en materia de derechos sociales para su armonización, una cuestión compleja que sí. tiene capacidad, digamos, de pensar, entre comillas, y me empezó a hablar pues tuvo alucinaciones, lo que llaman, ¿no? Empezó a hablarme de directivas de unificación de derechos sociales inexistentes. Pero lo hacía con tanta vehemencia que yo me sorprendí y dije, a lo mejor me he perdido algo y esto no me lo conozco porque no me ha dado tiempo, no lo he visto. Y realmente era una alucinación y ese texto no existía, la directiva no existía, ¿no? Entonces ahí está la parte que yo puedo tener criterio de decir, bueno, esto no me suena y comprobar esto es mentira, pero puede haber gente que no tenga ese criterio. Yo creo que lo que tiene que entrenar el compañero o compañera que estén trabajando o desarrollando su actividad es a tener criterio para poder identificar y poder utilizar, ¿no? O sea, no creerte lo que dice ChatGPT, pues me lo creo porque lo ha dicho el robot, ¿no? De una forma. Y de otra parte, yo creo que la tecnología como multiplicador. Justo hoy he tenido más dos reuniones muy interesantes con partners y con clientes que nos contaban su caso, nos lo explicaban. Decían que, bueno, si tenemos ahora mismo haciéndolo a mano, pues podemos abordar a X proyectos porque hay que hacer muchos contratos, hay que contratar a la gente, hablar con ellos y demás. Conforme les íbamos explicando y haciendo la demostración de producto, pues la verdad es que veías en los ojos que se iluminaban. Decían, claro, si yo puedo hacer 5, con esto puedo hacer 50. Y yo creo que es descubrir el poder de la tecnología como multiplicador de tus capacidades. Es decir, yo puedo hacer lo mismo, puedo hacerlo de forma ordenada y crecer, ¿no? Es lo que tú estabas ahora mismo diciendo, ¿no? El poder tener esa capacidad de multiplicar, ¿no? Sí, sí, y de hecho me gusta poner tres bases como tres valores que hay que tener para justo adentrarse en este mundo. Y es que si nos vamos a adentrar en el mundo de la tecnología, tenemos que estar conscientes justo de que siempre va a estar avanzando en una dirección, bueno, más bien en múltiples direcciones, y muchas de estas van a caer en el caos, ¿no? O sea, tú te metes a LinkedIn y ves la inteligencia artificial justo te ayuda a moverte 300 veces más de lo que podría ser un abogado promedio, ¿no? Pero luego das un scroll abajo y la inteligencia artificial en Estados Unidos acaba de tener una demanda porque o sea, como por esa vía, ¿no? Entonces, dentro del caos tenemos que tener justo este criterio que se junta con el aprendizaje básico de qué es la tecnología para, para justo que sea esta extensión y esta herramienta, ¿no? Entonces, la gran pregunta que yo pongo, o sea, que yo pongo porque a mí me pasó en su momento es cómo empiezo o sea, cómo me adentro en el mundo de la tecnología, porque creo que nadie te lo dice y justo por este tema de expertise como que
cuál es el primer paso, o sea, por dónde puedo empezar a buscar, cómo empiezo a manipularla. Y justo creo que el tema más importante aquí es la curiosidad, que yo creo que todos la tenemos, y el segundo, rodearnos de la comunidad que sepa de lo que están, o sea, que sepan de lo que estamos hablando dentro de una aplicación en concreto y que también tenga como un criterio en la misma vertiente para hacer una aplicación positiva. No sé qué opinas al respecto. La parte de, o sea, como bien decías, el conocimiento, o sea, la curiosidad efectivamente es el learning by doing, ¿no? Decir, oye, pues esto cómo funciona, cómo lo hago, ¿no? El investigar, el probar, e intentarlo es fundamental pues para adentrarte en ello. Yo creo que la dificultad que hay con esto es que no es conocimiento escrito en muchos casos, porque avanza tan rápido que son efectivamente, como tú decías, las pequeñas comunidades de empresarios, abogados, gente entusiastas de la tecnología que están probando, haciendo cosas, que están llevando a cabo, donde puedes encontrar, digamos, ese apoyo y esa guía, ¿no? Eso es importante, creo que dos conceptos importantes, ¿no? El primero de una comunidad seria y sensata, ¿no? Y hablando de comunidad, aprovecho para hablaros de la comunidad Token Capital, que hemos abierto un canal de Telegram donde pues intentamos cubrir las inquietudes, hablar de tecnología y poner en innovación, hablar de innovación, de legislación, de normativa aplicable, así que luego os dejo un enlace para quien quiera acceder, que pueda acceder. Y la segunda parte es la formación y vuelvo a hacer ese pequeño pitch, ¿no? de venta o de publicidad de la Academy de Stocken que estamos montando. Creemos que es imprescindible el poder comunicar, enseñar cómo se hacen las cosas, ¿no? En muchos casos la gente no sabe cómo hacer una junta telemática, ¿no? Es decir, pues incluso compañeros. Ya no hablo del empresario que ni siquiera sabe cómo hacer correctamente una junta porque no es algo que le preocupe, ¿no? Hasta que entiende las consecuencias. El empresario muchas veces no entiende las consecuencias de no hacer una junta, de hacerla mal o de obviar sus obligaciones mercantiles. Y el abogado muchas veces no sabe que cuenta con múltiples innovaciones ya metidas en el derecho para poder hacer estas juntas de forma telemática y poder hacer rondas de financiación de forma telemática y demás, ¿no? Entonces, nuestra idea con la academia es precisamente difundir ese conocimiento. Cuando hablamos con gente, me dicen, pues esto cómo se hace, cómo funciona la convocatoria. Entonces, vemos que hay mucho desconocimiento y precisamente creemos que uno de los valores fundamentales pues es esto, ¿no? El compartir conocimiento, el enseñar cómo se hace y hacer que la comunidad pueda crecer. Sí, claro, sí, porque de hecho hice el método de buscar en internet qué es tecnología y lo primero, o sea, qué es la tecnología o cómo puedo empezar con la tecnología. Y lo primero que me arroja es código. O sea, me arroja, aprende Python, aprende Java, aprende C++. Y la verdad es que el código pues puede... pues es bastante robusto, ¿no? En primera mano, y pues si tú ves como abogado, como no conocedor de un sistema de software o de hardware o de creación de código, pues dices, órale, o sea, si esto es la tecnología, pues estoy muy ocupado, no tengo tiempo de aprender a escribir, ¿no? O incluso no sé cómo ni por dónde empezar. Entonces creo que yo recomendaría dejar de eso a un lado, o sea, nada más entender cómo funciona un código a método práctico, ¿no? O sea, que el código al final del día lo que está haciendo es o crear una plataforma, una tecnología, un software, o hacer un algoritmo. Entonces también esto es uno de los métodos claves para empezar a tener una metodología mucho más tecnológica, que lo platicaba con los alumnos del CEU, de que el abogado ya tiene que empezar a pensar en algoritmos. Y esto en realidad suena un poco complicado, pero en realidad un algoritmo al final es un conjunto de instrucciones que se cumplen o no, dependiendo de si pasan cosas o no. Y o sea, una explicación muy básica que hasta un niño podría entender. Entonces, al final nosotros tenemos que empezar a optimizar nuestros propios procesos de manera personal antes de aplicarlo a un negocio justo para que tenga un valor. Y es algo que yo implementé y la verdad es que me ha servido bastante. Entonces, tenemos que empezar a entender justo
la tecnología desde las bases como algoritmos, cómo funciona de manera, cómo funciona justo la parte telemática, cómo funciona el internet tal cual. Y con estas dos bases como que ya te puedes empezar a mover y a conectar con diferentes herramientas. Entonces, uno de los métodos que yo implementé en mi vida personal que me ayudó a tener una mente mucho más algorítmica fue justo el tema de Second Brain, que lo llaman así en el mundo de la optimización y de la productividad. Entonces, al final, como nosotros buscamos justo herramientas que nos estén quitando trabajo y nos estén quitando ciertos procesos de la cabeza, una buena manera de empezar dentro del mundo tecnológico es un second brain, que es literalmente en español un segundo cerebro, donde nosotros nos quitamos el casco y se lo ponemos a la tecnología, y lo que hace es optimizarnos todos nuestros procedimientos de manera muy sencilla, porque es un sistema de notas online, es tan sencillo como eso. Entonces, si de primera entrada te parece un poco extravagante empezar con ChatGPT, con blockchain, con lo que sea, puedes empezar desde las bases haciendo un segundo cerebro y estableciendo todos tus sistemas físicos en un sistema tecnológico. Pueden ser las notas de un celular, pueden ser no sé, una herramienta de Word, puede ser la que más se acomode. Al final del día, la herramienta perfecta es la que se acomoda a tu persona y a tus procesos y la gente con la que te relacionas. Y yo creo que es como donde puedes empezar a experimentar con tus propios procesos, ¿no? Entonces, si tú piensas las 5 cosas que quieres hacer al principio del día, ¿cómo puedo optimizar ese proceso a través de las herramientas que dispongo sin conocer más del tema, ¿no? O sea, ¿cómo puedo usar un sistema de notas inteligente? ¿Cómo puedo conectar ese sistema de notas con otra base de datos que tengo? O sea, justo, o sea, como que empieza a hacer clic todo lo que decíamos del conocimiento y la curiosidad, porque te empiezas a preguntar cada vez más cómo puedo hacer esto digital, cómo esto digital lo puedo conectar con otra herramienta, y es buscar, o sea, buscar, probar y ver cuál es el que se acomoda más a tu proceso. Entonces, yo en el momento de que quise implementar un sistema tecnológico dentro de mi vida laboral, fue a través de un sistema de base de datos de notas electrónicas, de la cosa más sencilla del mundo, porque es hacer lo que hacías en papel, en internet. Y yo uso una herramienta que se llama Notion, donde puedes tener todo tu second brain en unas notas inteligentes, y ya puedes empezar a implementarle inteligencia artificial, herramientas, copilots, y pues bueno, es básicamente hacer el testing. Realmente la idea de segundo cerebro para nosotros que manejamos mucha información es imprescindible. Es decir, hay muchos estudios que dicen que si intentamos, o sea, que gastamos muchísima energía, muchísima capacidad, muchísimo foco, ¿no? en retener algo en la cabeza. Tío, y tengo que hacer esto, tengo que llamar, tengo que escribir, me tengo que acordar de este artículo, de este libro. Entonces, si volcamos eso en un second brain, como dices, nos libera la mente, nos aporta claridad y nos permite el construir sobre ello. De hecho, yo soy un gran fan del método Zettelkasten que inventó Niklas Luhmann, que escribió creo que 70 libros y 400 artículos científicos, que ya es mucho. Es decir, precisamente ese método que suponía una forma de organizar sus ideas, de crear y crecer y demás, fue un sociólogo de los más productivos, ¿no? De sus obras científicas. Entonces yo creo que es una muestra, una prueba de que un método bien planteado puede multiplicar nuestras capacidades cognitivas y poder llevarnos a mucho, mucho más allá, ¿no? Por eso, como bien dices, apoyo totalmente lo que dices y creo que Notion es una herramienta fantástica para iniciarse en esto, ¿no? En poder de alguna forma organizar nuestras cosas, nuestra vida, nuestros procesos y demás. Sí, justo, es que aquí el tema a tratar, sobre todo, además de estos pequeños tips, es que a través de la pandemia creo que se vio mucho más material todo esto, ¿no? Entonces, aquí los invito a pensar mucho esta pregunta en sus próximos días, que es
estoy dispuesto a aprender las cosas nuevas como hace 15 años o como hace 20 años o 30 años o 5 años? O sea, ¿crees que el método o el modelo de aprendizaje o de aplicación de lo que se viene al futuro con todas las noticias que están saliendo me va a servir las aplicaciones pasadas? Entonces, a través de esta pregunta creo que el cerebro empieza como a hacerse mucho más, a mecanizar y empezar como a probar con diferentes herramientas y aplicaciones de, o sea, tanto de aprendizaje como de extensiones. Entonces, como lo decía al principio, ahorita estamos viendo la implementación, pero todavía estamos viendo dentro de lo que cabe todo con pañales. Y tenemos la gracia nosotros los abogados de poder trabajar con prueba y error antes de que salga la ley, de que haga los bloqueos. O sea, pasó con las criptomonedas y está pasando ahorita con la inteligencia artificial, de que todavía tenemos la oportunidad de tener errores con la tecnología sin que haya una perjudicación mucho más grande, ¿no? Entonces, estamos en una etapa bellísima para probar e implementar, para que después estén las bases jurídicas necesarias para que esté el proceso completamente establecido. Fantástico. ¿Qué piensas sobre las principales, o sea, sobre el uso de, o sea, el beneficio de un abogado o de un jurista en general, porque puede ser abogado, ser in-house igual, de usar herramientas tecnológicas para pues, no solo multiplicar sus capacidades, sino también para poder optimizar recursos? Yo es que fui durante más de 10 años in-houser en una gran empresa y he vivido la época en la que había abundantes presupuestos para ir pagando pues a outsources, ¿no? A los grandes bufetes y para tener incluso más personal y decir, bueno, pues no pasa nada, tengo presupuesto. Yo viví una época en la que, y creo que ahora es mucho más evidente, donde los presupuestos se van reduciendo y hay que hacer mucho más con mucho menos, ¿no? Es decir, oye, tienes muy poco presupuesto y tienes que estar muy especializado y tienes que trabajar con esto. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que la tecnología puede de alguna forma ayudar, ¿no?, al ejercicio del abogado in-house, por ejemplo, pues a llevar sus sociedades, sus contratos, sus cosas gracias a la tecnología, facilitándolo, mejorando el uso? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves eso? Pues sí, y de hecho lo extendería mucho más allá del abogado in-houser. Y yo creo que si lo puedo definir de una manera rápida es que el mecanismo y el aburrimiento mata el talento. Entonces, y no me voy muy, o sea, sé que nuestra diferencia de edad es algo grande, pero no me voy muy lejos. O sea, No yo jodas tampoco. hace... No me voy muy lejos. A mí hace 4 años, con un abogado de 25 años, simplemente no entendía la manera de poder optimizar los procesos y a mí me tenía horas haciendo expedientes físicos cuando en realidad yo estaba ya pensando en aplicar lo que conocía del derecho dentro de ya un campo práctico. Entonces, el talento se está matando de manera espontánea al ponerlos a hacer trabajos mecánicos y sin ningún tipo de valor. Yo soy recién egresado y estoy hambriento de salir a trabajar y de salir a explotar mi conocimiento en derecho, pero me tienen 9 horas sacando copias o transcribiendo contratos. Eso yo creo que ya estamos en época de empezar a dejarlo un poco a un lado. Entonces, el abogado, de verdad, con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, podemos, primero, empoderarnos y, segundo, explotar nuestra creatividad y nuestro potencial de verdad, porque ya no vamos a tener que estar perdiendo el tiempo en haciendo las cosas mecánicas y abrumadoras, porque no es lo mismo tener que analizar un contrato muy, muy específico de un tema que tal vez sea interesante o que te pasen un troncho de 30 contratos que sea rellena fechas, nombres y pásalo a firma, ¿no? Entonces, al final, este tipo de procedimientos lo que está haciendo es quemar a los abogados jóvenes e incluso no tan jóvenes. ¿Y dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda el talento? Porque si desgastas el cerebro en cosas que no te van a aportar ningún valor, en el momento en el que lo tengas que aplicar, pues ya tu cerebro está muerto, ¿no?
O sea, después de 30 contratos de 20 hojas, pues dices, o sea, ¿qué hago, no? Lo relleno, le meto, le terminas copiando y pegando cláusulas al final del día, porque pues no, ya no tienes tiempo de pensar. Entonces, Totalmente. O sea, has tocado un tema muy interesante, que es el impacto de la tipología de trabajo en jóvenes abogados que están empezando. O sea, yo, por experiencia personal, o sea, en el momento de mayor crecimiento profesional y personal, fue en un entorno en el que confiaban en mí, aunque todavía tenía poca experiencia, y me ponían tareas complejas. O sea, no me ponían a ordenar papelitos y demás, sino que me decían, toma, aquí tienes un contrato de 500 millones de dólares, tienes que hacer ahí un adendum sobre la parte de logística y tienes 4 días para hacerlo en ruso y en inglés. Y dices, ostras, yo no he hecho esto en mi vida. No sé cómo hacerlo, no tengo que preguntarlo, me tengo que buscar la vida. Entonces te metes una semana, te vuelves loco, te estresas mucho, pero el aprendizaje que consigues con, digamos, saliendo de tu zona de confort y creciendo profesionalmente es brutal. O sea, es mucho más, o sea, la valía que tiene ese profesional luego dentro de la estructura de la empresa. Un tío, una tía que se ha formado con esa situación es fundamental. En vez de estar ahí, pues, document filing, ¿no? Vamos a guardar papelitos en carpetitas y escanear cosas. Pues para eso no es necesario. O sea, yo creo que precisamente la diferenciación, ¿no? Y la necesidad del abogado el día de mañana, pues está condicionada con lo que dijimos primero, el criterio, que lo tengan, y segundo, pues el valor añadido. Es decir, oye, pues voy a crear y a resolver problemas de una forma distinta, ¿no? Entonces, estos son exactamente tareas de valor añadido. Lo de poder guardar papelitos, pues no añade mucho valor a ningún proceso, y es más, es muy rutinario, muy mecánico, y no, es un coste, es un gasto innecesario. Pero precisamente el desarrollar algo innovador, rápido, interesante y demás, esto sí que puede ser. Y sobre todo una gran capacidad de crecimiento para el profesional, ¿no? O sea, yo digo, no, y si también sabes usar mejor, incluso, también funciona. incluso para la empresa, porque como empresario tienes que pensar también en tu capital humano, ¿no? Entonces, yo si fuera empresario, pensaría cuántos abogados hoy en día están dispuestos a hacer el tipo de trabajo que nadie quiere hacer. Y creo que cada vez quedan menos. Y lo vi en mi generación, que cada vez pocos egresados aceptaban los trabajos mecánicos, tanto en México como en España. Decían, yo para qué quiero entrar a una empresa, a una startup, a un emprendimiento donde me van a tener haciendo cosas que pues no voy a crecer ni voy a hacer nada. Y a un abogado senior tampoco lo vas a poner a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces entramos en un limbo laboral donde los que van a entrar no quieren hacer eso, pero los que ya tienen experiencia tampoco van a rebajar su nivel de conocimiento para hacer cosas mecánicas, ¿no? Entonces, si tú pierdes un área jurídica, ¿cuánto dinero vas a tener que invertir para que el abogado que entre sepa o tenga que adaptarse a un proceso completamente ineficiente? Puedes perder incluso meses sin poder hacer un trabajo de calidad. Y creo que esa es la parte que debe de entender también el emprendedor, que su área jurídica in-houser o el asesor que va a contratar, el colaborador, debe de tener un mindset de talento y no o sea, no tanto de procesos. Entonces el proceso se debe de establecer para que el talento se explote de la manera más, pues más, que fluya de la manera más versátil posible, y la tecnología ahorita nos lo está permitiendo, y creo que en unos años se va a notar mucho la diferencia entre los abogados que la aplican y las que no lo aplican, porque viene un cambio generacional importante, y tal vez es una pregunta que me pueda meter en problemas por no tener estadísticas, pero si tú vas a una incubadora de negocios, ¿cuántos emprendimientos de tecnología ves? ¿O cuántas aplicaciones de mejora de procesos? ¿O cuántos inventos innovadores ves? Los servicios y los negocios de hace algunos años creo que están cada vez perdiéndose dentro de las generaciones. Entonces, si viene un mindset de mejorar los procesos que la generación pasada nos dejó con implementaciones, lo que están buscando es gente que tenga ese mismo chip de quiero mejorar algo que ya existía, no aplicar algo que se lleva aplicando desde hace años o desde hace siglos.
Y creo que también esto va a ayudar a que el derecho evolucione de manera rápida. O sea, estoy seguro que cada vez menos vamos a ver códigos tan viejos y tan obsoletos como lo puede ser un código de comercio, que por ejemplo en México está desde la Revolución Mexicana el código de comercio, y lo que estamos haciendo ahorita donde entra, ¿no? Entonces está evolucionando y nosotros vamos a ser los que vamos a mejorar los procesos y establecer las nuevas normas y establecer la innovación jurídica. Si no avanza y si no evoluciona, un emprendedor que realmente le urge o una startup tecnológica le urge de verdad que avance un negocio, no va a voltar a ver al abogado que tiene un proceso de hace 20 años o de hace 30 años. Por más, ya se está perdiendo más el prestigio y se está buscando más la eficiencia. Entonces puedo tener al abogado de 70 años que tal vez sea una eminencia desde no sé cuántos años y tenga el renombre más grande del mundo, pero tal vez tengo a este abogado que me pueda sacar el proceso muy rápido y muy eficiente, obviamente bien hecho, ¿no? O sea, entra aquí con la parte del expertise, pero si volteo a ver a aquel que usa las herramientas necesarias para poder hacer mi proceso rápido y sacar adelante mi negocio, pues creo que ahí lo van a valorar bastante y yo creo que es el futuro. Y Nuestro bueno, Código de el Comercio en presente. España, si te sirve de consuelo, es de también el siglo XIX. Y siempre que lo explicábamos en lecciones de derecho mercantil, siempre se decía que era un código de tienda y almacén, ¿no? Pues digamos, de lo que era el siglo XIX y no estaba adaptado y preparado a las modernas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues va evolucionando y demás. Pero en derecho casi todo está inventado, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de volver a los conceptos y decir, al final, pues las cosas son lo que son y no lo que la gente quiere que parezcan y demás, ¿no? El derecho, desde el derecho romano, incluso antes, ¿no? Desde el Código Hammurabi, pues las relaciones humanas pues son las mismas, ¿no? Con distintas cosas. Coincido contigo en lo que dices sobre la necesidad de digitalizarse. Yo creo que incluso, a lo mejor difiero contigo en la parte de negocios tradicionales. Yo creo que negocios tradicionales, los brick and mortar, pues seguirán existiendo, ¿no? Pues todos queremos ir a cenar a un restaurante, todos queremos ir a una tienda a tocar un producto y sentirlo y verlo, porque es una forma de descubrir nuevas cosas. No es lo mismo pues bucear en Amazon, que es muy divertido, a poder ir a una tienda y sorprenderte con, mira qué producto nuevo, pues un nuevo zumo, una nueva chaqueta o algo así, que qué bonito, qué interesante, ¿no? Es una cuestión social. Pero en todo caso, incluso estos negocios más tradicionales, que puede ser la comida, la restauración, el retail tradicional, van a tener todos una capa digital, que podrá ser pues la omnicanalidad, que podrá ser cualquier cosa, ¿no? Pero va a ser digital o no va a ser, ¿no? Precisamente va a ser y yo creo que también la hiperlocalización, el poder, el adaptar la propuesta que tienes a tu sitio, ¿no? El poder ofrecer tus productos y servicios de forma local y también global, ¿no? Es decir, pero también atacar a ese mercado local que tienes. Hablabas de la motivación de la nueva generación. Entonces, como me has colocado en la generación de los abueletes, eh, por curiosidad, por conocer, porque al final, bueno, yo trato con mucha gente joven, al final, la universidad es lo que tiene, y, y veo esto, ¿no? Pero antes de que diga yo lo que creo y comparta lo que yo veo, quiero que me cuentes tú un poquito qué es lo que motiva a los jóvenes de hoy, a los practicantes, a qué buscan en una carrera profesional y en una empresa, una startup, en una empresa consolidada, da igual, ¿no? Es decir, ¿qué piensas tú y pues tus amigos, conocidos, gente con la que trates? Pues yo creo que lo primero sería lo básico, que es que sea una materia que te guste, que te apasione. Y lo segundo, pues es la evolución. O sea, que el inicio de tu carrera justo sea evolutivo y que no se te vea como un activo, ¿no? O sea, justo que entres a un lugar para que se explote el valor que tú puedes ofrecer y el conocimiento que tú traes, creo que es la parte fundamental que ve o sea, que ve un egresado para entrar a un despacho, a una empresa. Y creo que cada vez se está dando mucho más a dar a conocer a esto porque cada vez están levantando más la mano como, oye, este proceso puede mejorar, oye, a mí me interesa mucho el tema
de inteligencia artificial, puedo ayudar con un procedimiento interno que tienen. Y me pasó con un amigo que entró a un despacho que lo tenían transcribiendo Excels y de la nada se pasó al departamento para alimentar una inteligencia artificial. Entonces, es ir viendo cómo pueden explotar tu potencial para que tú puedas justo empezar a involucrarte más en los procesos, ¿no? Y creo que el primer choque, perdón, el primer choque que tenemos es que si entras a un lugar donde sabes que vas de primera mano visto como un activo para sacar trabajo que puede ser desechable, pues entonces estoy invirtiendo bien mi conocimiento y mi tiempo. Es algo que yo creo todos nos estamos, o todos nos llegamos a preguntar en algún momento, ¿no? Porque pues el trabajo mecánico, pues es fácil de hacer, o sea, lo puede hacer cualquier persona, yo creo. O sea, no necesitas ser abogado para transcribir nombres y fechas de un contrato o para poner copiar y pegar artículos de un código. O sea, no necesitas ser abogado, porque al final del día pues te dicen cuáles poner, ¿no? Entonces, al momento en el que tú ves el potencial que sabes que tienes, porque creo que es la primera parte, saber qué puedes aportar y segundo, pues que sea correspondido de la misma manera. Y ahí es donde se va a ver cada vez más la brecha, la que te comentaba, de que estamos valorando más el proceso que podemos llegar a tener y no más el que tenemos en ese momento. Y me pasa mucho con amigos que entran a trabajos y dicen, yo aquí estoy un rato porque nada más voy a hacer esto y porque lo tengo que hacer, pero después tengo que brincar al siguiente nivel. Y también la rotación de personal, siento que si se cambia este chip de valor, la rotación de personal va a bajar muchísimo porque tienes un compromiso más grande con las personas que están ofreciéndote lo que tú puedes ofrecerles y ya no es como una relación tan seca. Yo coincido contigo, ¿no? Creo que además las motivaciones son económicas, pero no solo económicas. Hablamos de otras muchas cosas. El poder tener autonomía, el poder desarrollar pasión, es decir, oye, me gusta lo que estoy haciendo. Eso es algo que, por ejemplo, mi generación no ha tenido. Esto será, te jodes y lo haces, ¿sabes? Te guste o no te guste, es un aprendizaje que tienes que hacer, tienes que pasar por aquí. Es parte de forjarte como profesional. De hecho, si no te gusta es bueno porque te hace resiliente, ¿no? A aguantar cosas y demás. Pero esa era otra generación, era otro concepto. Yo creo que pues, la gente de mi generación hemos pasado muchos por situaciones que hemos aguantado, que no nos han gustado, pero que lo hacíamos porque entendíamos que ese era el camino, ¿no? Y que debíamos pasar por ahí y que nos hacía mejores como profesionales. No sé si es verdad o no, el tiempo lo dirá, si fue bueno o fue malo, pero bueno, son conceptos distintos, ¿no? Pero cada vez sí, o sea, la tendencia, ahora el asumir un proyecto o unirnos a una cosa es algo que te tiene que apasionar para echarle muchas horas y muchas ganas, ¿no? Y precisamente con las horas y con las ganas, con el foco bien dirigido es como se pueden hacer muchas cosas y se puede mejorar bastante cualquier propuesta de valor y realmente crear valor en una empresa, en una estructura. La otra gran parte que me preocupaba en las clases de grado, no en posgrado, pero sí en las clases de grado, conforme pasaban los años, iba preguntando, pues, al inicio de mi carrera profesional como docente, me acuerdo que me decían, muchos querían ser socios de despachos de abogados, montar su boutique jurídica, tener una startup, una empresa, trabajar en empresa familiar, no sé, carrera diplomática, algo así, ¿no? Y con el paso de los años he notado, a lo mejor solo es porque pasa en España, pero me sorprende, ¿no? Año tras año ves que el número de gente que quiere ser funcionario aumenta. Dicen, yo quiero tener un trabajo fijo, un trabajo estable, donde sea mecánico, proceso ABC, y no me tenga que preocupar por nada, ¿no? ¿Piensas que la innovación, o sea, que el carácter emprendedor de los jóvenes pues se está evolucionando, se está perdiendo, existen miedos, ¿notas algún cambio? ¿No ves un cambio? Porque si vemos, por ejemplo, las estadísticas de las incubadoras, otra vez hablo sin tener datos reales, pero hablo de lo que veo cuando estamos en Lanzadera, cuando estamos en otras incubadoras, aceleradoras, de los perfiles del empresario, ¿no? Ya no son los chavales de 20 años con una idea feliz, o son los menos, ¿no? En general, hay mucho talento joven muy bueno,
pero en general es gente que tiene más de 30 años, que ya tienen una experiencia profesional, un rodaje y que ha pasado por ahí, ¿no? Esos son los emprendedores que estamos viendo ahora, menos en España. O la mayoría, no todos obviamente, pero la mayoría. ¿Piensas que hay algo que haya afectado o haya cambiado, ¿no? ¿Por qué los jóvenes emprenden más, menos? ¿Qué opinas? Pues aquí creo que es un tema en el que tengo que declararme un poco ignorante en España, porque llevo poco viviendo aquí, pero creo que fue uno de los choques culturales más grandes que tuve al momento de conocer gente, de que la mayoría estudiaba una maestría para meterse a trabajar como funcionario público, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema bastante personal que yo creo que depende como del estilo de vida que quieras, porque el camino del emprendimiento la verdad es que es bastante complicado y pues al final del día es crear algo que no existe y convencer a la gente de por qué lo que estás haciendo es bueno o no. Aunque vendas cosas básicas, al final la competencia y pues todo ya está establecido, ¿no? Es verdad que yo vengo de una ciudad en México donde nos hacen mucha burla por ser emprendedores, porque siempre nace mucho negocio de la ciudad en la que yo vivo y justo el primer, el primer pensamiento que tiene un mexicano de mi ciudad es empezar a emprender y empezar a hacer negocios. No sé si es por el ambiente en el que yo me desarrollé, porque yo vengo de una familia de empresarios y yo siempre estuve muy pegado a los negocios. Estudié en una preparatoria de negocios y en la universidad estuve en un grupo de liderazgo de emprendimiento e innovación. Entonces yo sí veía las ganas de la gente joven de emprender y de hacer su propio negocio, sus propios procedimientos, pero creo que aquí se mezclaba también con el tema de la experiencia. Entonces, lo que hace mucha gente que conozco es que entra a un lugar de trabajar para tener un mentor que los pueda guiar a través de ciertos procesos que uno no conoce a una edad joven y después empezar a evolucionar, ¿no? O también está la parte de hacerlo desde un principio. Yo ayudé a algunos emprendedores con un despacho jurídico que abrí en la universidad y sin ayuda de nadie se lanzaban. Entonces yo creo que depende de muchas cosas, tanto de contexto social, cultural y también que el Estado habilite las herramientas necesarias para que un joven pueda emprender. Creo que ahora en España con la ley Crea y Crece se puede habilitar que exista más una mentalidad emprendedora, pero es verdad que aquí en España por el tema de los impuestos los veo como un poco más como con menos ganas de hacer, porque creo que sí es una delimitante un poco, bueno, más bien importante a revisar al momento de hacer un emprendimiento. Entonces, creo que si esas tres se juntan o se busca la manera de ver cómo el Estado te puede ayudar, pues es un ambiente completamente valorable para muchos jóvenes, porque al final, pues ya depende qué te mueva, ¿no? Pero si te vas a dedicar a algo que es tuyo y que te gusta, pues yo lo veo bastante bien. Muchísimas gracias, Obences. Vamos a ir cerrando y a modo de conclusión, si te parece, pues saco yo unas ideas un poco de resumen y te animo luego a que complementes tú, ¿no? O sea, hoy hemos hablado de la tecnología, del uso por los profesionales jurídicos de la tecnología. ¿Con qué os tenéis que quedar? Pues no tenerle miedo, aprender a usarla y utilizarla, la curiosidad, sobre todo pruébala, utilízalo. Empieza con herramientas más sencillas. Si te asusta la inteligencia artificial, te asusta el blockchain, pues empieza con cosas como Notion, con un segundo cerebro para ver cómo puede eso mejorar tu productividad y los procesos que estás haciendo, en guardar información, en hacer cosas. Eh, la tecnología como multiplicador de capacidades, la tecnología como diferenciación en el ejercicio profesional, es decir, yo con tecnología puedo hacer cosas que otros no pueden, puedo implementar herramientas tecnológicas dentro de empresas y demás que hagan que tengan un valor añadido como herramientas, por ejemplo, como Stock and Capital, que es una herramienta fantástica para poder trabajar con sociedades, llevar la gestión y hacer rondas y demás, es algo innovador. Y sobre todo, pues, el perder miedo al emprendimiento, ¿no? Ser emprendedor de espíritu, como decía Vences, ¿no? Entiendo que
el trabajar, o sea, en trabajar en tareas de alto valor añadido, ¿no? Más que en cosas rutinarias, que intentemos eliminar ruido de nuestra vida. Ruido informativo, ruido de trabajo que no necesitamos, que es repetitivo y que no aporta valor, y que nos centremos en aquellas cosas que puedan aportar valor, que nos puedan hacer crecer como profesionales y como personas, ¿no? Que nos saquen de la zona de confort y nos hagan crecer y nos hagan desarrollarnos. O sea, yo un poco las conclusiones de la charla de hoy que saco son estas. ¿Qué más añades tú? Sí, pues yo creo que estuvo perfectamente resumido, y también yo invito a la gente a quitar de su cabeza la frase no me llevo bien con la tecnología. Y se lo decía a los alumnos del CEU, que está completamente prohibido hoy en día decir que no te llevas bien con la tecnología, porque la usamos todo el tiempo como usuarios, y el siguiente paso es aprovechar la tecnología que ya nos han desarrollado por muchísimos años y pasar a ser protagonistas de todo lo que tenemos. Y al momento de crear y al momento de usar estas herramientas, te puedes diferenciar muchísimo de todos los que no lo hacen, y creo que es lo más importante al momento de usarlas. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Wences. Continuamos con nuestra sesión de webinars, es decir, iremos haciendo semanalmente un webinar con temas de actualidad e interesantes. Esperad y seguid de cerca Token Academy, porque vamos a lanzar una propuesta formativa muy interesante, pues, para aprender derechos de sociedades, para aprender cuestiones de gestión. Hablaremos también del uso de herramientas para mejorar nuestra productividad dentro de la empresa. Y suscribiros a nuestra comunidad de Telegram, ¿no? Donde tenemos mucha gente con inquietudes emprendedoras que también están emprendiendo, que también están invirtiendo, que también están desarrollando cosas, donde podamos tener un lugar para compartir, ¿no? La fuerza de las comunidades para poder avanzar y hacer cosas. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana próxima. Adiós. Gracias. Bye.